Lloran los conservadores nacionales e internacionales por la mayoría calificada de la coalición Juntos Hacemos Historia. Pero es muy raro esto, porque antes nunca estos representantes de los capitales nacionales y transnacionales se quejaron. Veamos este video. México ya vivió una dictadura y sobrerepresentación hace apenas 10 años. En 2012 PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza y Partido Verde firmaron el Pacto por México, que les permitiría aprobar reformas constitucionales sin que nadie se les opusiera. Con esa coalición el pacto tenía 469 diputados de 500. 93% de la representación, y cabe señalar que fue un acuerdo antidemocrático, ya que los partidos decidieron hacer su coalición después de que habían ocurrido las elecciones, sin darle oportunidad a los votantes de reconsiderar su decisión. Durante 3 años, el Congreso dio luz verde a las iniciativas del presidente Peña Nieto sin discutirlas, a pesar de que si sumamos todos los votos obtenidos en 2012 por los 5 partidos que firmaron el pacto, aún les faltarían 2 millones para alcanzar los que tuvo Morena en 2024. Los mexicanos deberíamos preguntarnos qué fue lo que cambió en 10 años para que PRI, PAN y PRD ahora piensen que ningún presidente debe tener tanto poder. Estos partidos traicionaron al pueblo de México en la elección del 2012, pues ofertaron consignas políticas por separado y el pueblo se las creyó. Y una vez que llegaron a la Cámara de Diputados y Senadores, hicieron esa coalición ilegal votando por las reformas estructurales de Peña Nieto, engañando al pueblo de México sin haber sabido que iban a votar, por ejemplo, en contra de el petróleo mexicano, en contra de la energía eléctrica, en contra de los trabajadores del país. Y es que siempre han sido esos partidos y los presidentes de la oligarquía o los presidentes conservadores, siempre han sido cabilderos de los intereses tanto nacionales como internacionales del capital. Y así vemos a Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron cabilderos de los intereses nacionales e internacionales y de los propios, porque también se robaron muchas cosas del país. Y miren, juntos con estos partidos y con estos cabilderos que siempre han estado de diputados, de senadores, y ahí se la pasan la bolita, como Alito Moreno, Marco Cortés, Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Santiago Krill, Jorge Romero, Lili Telles, que están de cabilderos de los intereses capitales, pues vemos que ahora están llorando que porque hay una sobrerepresentación, una sobrerepresentación legal que el pueblo le dio a la coalición Juntos Hacemos Historia, ya que estos cabilderos siempre han estado, miren, con este discurso actualmente y siempre se han prestado a saquear a la nación. El actuar de algunos consejeros y de algunos magistrados que no estuvieron a la altura de la responsabilidad en este momento coyuntural. Lo que sucedió ayer fue lamentable para la democracia del país, porque no solo el tribunal permite la sobrerepresentación de la Cuarta Transformación y la subrepresentación de la oposición. Inmediatamente después, como ya lo dijo el vicecoordinador Elías, salieron 15 legisladores del Verde a confirmar que todo siempre fue una trampa para lograr una mayoría artificial en esta Cámara. Espero que en el ejercicio de las funciones rectifiquen y logren la legitimidad que hoy por hoy no tienen. Nunca engañaron al pueblo de México. La coalición Juntos Hacemos Historia fueron juntos y ofertaron las mismas propuestas de reformas a la Constitución y reformas a nuestras leyes. Veamos cómo estos cabilderos son representantes de la oligarquía, como este que se cree muy rico, pero que ha hecho dinero a base de tranzas, de no pagar impuestos, de explotar a sus trabajadores, etcétera. Y veamos qué dice don Ricardo Salinas Pliego.
Con una votación de 4-1, el Tribunal Electoral aprueba la distribución de la próxima legislatura con mayoría calificada para Morena. Primer acto ilegal: permitir la sobrerepresentación de Morena al asignarle 75% del Congreso con solo 54% de votos obtenidos. Segundo acto ilegal: ya viene a acabar con la independencia del Poder Judicial y dejarlo en manos de Morena. Tercer acto ilegal: el final, dejar a los ciudadanos sometidos a la voluntad de Morena y secuaces, o sea, a la tiranía de la mayoría. Pues vemos cómo se queja porque él tiene intereses y él maneja, por ejemplo, al Supremo Tribunal Electoral. Ya lo vemos con Norma Piña y ya vemos cómo le esconden los pleitos que trae con Hacienda de 36 mil millones de pesos. Y sale muy asustada también esta otra representante que se presta a los intereses de esos cabilderos y de los internacionales, a la ministra Norma Piña, porque le teme a un juicio político. Veamos qué es lo que dice en esta entrevista. ¿Cuál fue el parteaguas según usted? ¿Dónde se rompió la armonía con el Poder Ejecutivo particularmente? ¿Dónde se dio esta fractura que se volvió irreparable? Yo creo que con la decisión del Tribunal Pleno sobre la inconstitucionalidad de que la Guardia Nacional perteneciera al Ejército, ahí fue realmente la división. Ahí fue no la división, pero sí donde se rompió la relación. Se rompió la relación, ¿no? Bueno, absolutamente, ministra, usted ha sido objeto de múltiples agresiones, adjetivos descalificativos desde la mañanera. A partir de eso y después con otros acontecimientos, ministra, pues es una situación que la puso vulnerable, que la colocó en un estado de vulnerabilidad pública. Sí, realmente en una evaluación que algún día haré con toda la calma que se necesite, yo creo que incidió en discursos de odio que están prohibidos en nuestra Constitución. Así es, nunca como hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia fueron tan señalados y particularmente usted. Sí, es una situación muy preocupante porque esto incide directamente en la independencia judicial. Incide porque sí hay ahí alguna situación que afecta anímicamente, se sienten vulnerables, amenazados. ¿Cómo interfiere esta agresión, estas agresiones verbales con las decisiones o la independencia del Poder Judicial que usted representa? Mire, en lo particular, y se lo digo con total convicción, este tipo de agresiones no han influido en mis determinaciones, en mis decisiones, pero sí se crea un ánimo en la sociedad de desprestigio, de cierta manera que puede terminar en una persecución política, una cuestión de violencia de género. Sí es muy lamentable y sobre todo preocupante que si al presidente de un país no le gusta la determinación que toman los jueces, los magistrados, los ministros, con apego a la ley y a la Constitución, porque esa es nuestra función, se trate de exhibirlos, de ponerlos en mal con la sociedad e incluso aludir a un juicio político. Eso es realmente preocupante y ha sido presión, aunque los jueces federales y los magistrados federales, magistradas, han sabido responder a su compromiso con la sociedad, independientemente de la exhibición constante. Pues vemos cómo se victimiza, cómo dice que la atacan con discursos
de odio, nuestro presidente de la República, y violencia de género, pero qué traidora, qué mentirosa y qué chillona, porque vamos, ¿quién traiciona al pueblo de México? Vamos a ver este video en la cual hacen una entrevista y qué es lo que dijo de respecto al Poder Judicial, cómo trabajan y cómo supuestamente ellos son muy independientes. Veamos lo que dice. Que hubo violación al procedimiento. Entonces, es un poco un doble discurso. Cuando me conviene, está bien la Corte. Cuando no me conviene, no tienen por qué meterse con eso. Para el criterio, y sí, se ha vuelto menos exigente. La Corte defiende la oligarquía. Mira, tenemos que tener muy claro que eso es parte de una narrativa. La Corte no escoge los asuntos que resuelve. A la Corte llegan determinados asuntos que son los que tenemos que decidir. A mí en lo particular me encantan los asuntos de derecho al agua, de medio ambiente, de dignidad de las mujeres. Esos son los temas que a mí me gustan, Por eso me encantaba estar en la primera sala. Pero no escogemos los asuntos y no defendemos a nadie. Resolvemos los asuntos que nos llegan conforme a la Constitución y tratados internacionales. Y en ese sentido aplica lo mismo para los delincuentes. Sí, porque si tú tienes toda una doctrina, una tradición precedentes con una doctrina constitucional de debido proceso y que tienen que llenar ciertos requisitos, que tiene que probar el Ministerio Público, el fiscal, y no lo prueban, pues existe la presunción de inocencia. Pero tú como juez, tu primer deber es resolver conforme a la ley y conforme a las pruebas. Y hasta ahí quedó. Ese es tu deber. Pero luego, ¿qué pasa con quienes dicen que la ley se interpreta? Sí, claro, pero hay leyes que se pueden interpretar y leyes que no se pueden interpretar. O sea, no todas las leyes están sujetas a interpretación. No, okay. Porque te voy a decir una cosa, interpretar se escoge como sinónimo de aplicar. Se supone que todas las leyes se interpretan para su aplicación, pero interpretar una ley no necesariamente significa darle un sentido contrario a lo que literalmente dice, ¿sí? Yo tuve un caso en Cuernavaca en donde una señora, que hace muchos años todavía, no sé, lo de los tratados internacionales, esta señora, su esposo estaba en la cárcel por narcotráfico. Y el esposo le pide a la señora, pues que le meta marihuana a la cárcel. Y la señora agarra y en un puñito así, mete marihuana a la cárcel. La descubrieron ya pasando el filtro de seguridad, porque la señora abrió la mano. Y esa señora la consignaron y conforme a la ley eran 10 años más 5 en ese entonces, 15 porque además era introducción de estupefacientes a un centro de reclusión. ¿Era justo? Pues veamos cómo la ley no es pareja y la ley está en venta al mejor postor. ¿Cómo dice ella que los asuntos no los escogen cuando el presidente le ha estado señalando que le ha turnado a personas que tienen intereses el asunto de Ricardo Salinas Pliego y tiene meses sin resolver, cuando ya son asuntos resueltos y ya tienen resolución, pero estos los tienen escondidos? ¿Y cuánto agravio le hace al pueblo de México al engañar y decir que no escogen los asuntos cuando están mintiendo? Es una mentirosa. Y también dice cómo es injusta la impartición de justicia, que por un puñado de marihuana de una persona le dieron 5 años porque pasó esa sustancia prohibida en la penal, en la cárcel. Pero cómo
libera y se ha dedicado a liberar delincuentes y a regresar millones y millones de pesos a los delincuentes. ¿Que ese no es un agravio para el pueblo de México? ¿Por qué? ¿Por qué nos quiere ver la cara? Y además dice, hay leyes que se interpretan y hay leyes que no se interpretan. Lo que le han estado diciendo constantemente en lo de la sobrerepresentación, en lo de la interpretación del artículo 54 constitucional, de la repartición de los diputados de mayoría proporcional o diputados plurinominales, y que esta no quiere entender y no quiso entender. Y veamos, querida familia, lo que aquí le turnó inmediatamente a este ministro, el caso que le turnó el presidente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, como inconformidad de la repartición precisamente de los diputados plurinominales, y de que hay una sobrerepresentación de la coalición Juntos Hacemos Historia, y como Juan Luis González Alcántara Carranca la mandó a la fregada, lo cual ya lo hemos visto, queridos compañeros, lo que le contestó, que el único que podía ser, tener pues la resolución en este asunto era el Supremo, el Tribunal, no, perdón, que era el Supremo Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y veamos lo que le contesta la ministra Mónica Soto. Tiene, por supuesto, político. Las mayorías se reflejaron en unas fuerzas políticas y la minoría en otro. Esto no quiere decir que las minorías no tengan derechos. Esto no tiene, por supuesto, que ver con ello y con la destrucción de la democracia. Eso es una falacia. ¿Puede haber una mejor manera de distribuir? Sí, muchas. Aquí se ha dado una, yo tengo otra propuesta, en fin. Creo que ese no es el punto. El punto es en qué momento queremos cambiar las reglas. En este momento no es jurídicamente posible hacerlo. Reitero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una institución mexicana consolidada, última instancia en el país en materia electoral. Eso está establecido en la Constitución, sin embargo, todavía fue sujeto de dudas. Todavía fue sujeto de eliminar o violentar la competencia de este Tribunal Electoral. Y tuvo que decirlo un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Juan Luis González Alcántara, para que se entendiera. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última instancia en materia electoral en el país. Reconozco al señor ministro que haya hecho esta aclaración pertinente y fundamental. Los temas electorales, la justicia electoral está en esta sede. Pues ahí está la contestada que le da la magistrada Mónica Soto. Y ahora vamos a ver, querida familia. Los Tecno Boys están de regreso para volver a conquistar tu corazón. ¿Por qué tiene miedo Norma Piña? Porque miren, llegan ya al nuevo Cámara de Diputados y protesta la nueva presidenta, Efigenia Martínez, y en la Cámara de Senadores toma protesta el nuevo presidente del Senado, Fernández Noroña. Entonces pues tiene miedo porque se le viene el juicio político. Y miren cómo aquí el pueblo ya, el Congreso ya, presidenta. Estamos esperando, el pueblo de México, la llegada de nuestra nueva presidenta, Claudia Sheinbaum. Pero antes veamos lo que nuestro gran presidente, ese hombre heroico que le ha dado la gran batalla a todos estos corruptos, tanto nacionales como transnacionales. Veamos lo que dice hoy en la mañanera, porque están tan disgustados. Lo que los tiene también muy enojados, nerviosos, lleva a que
el Movimiento de Transformación va a contar con mayoría calificada en la Cámara de Diputados para poder llevar a cabo reformas a la Constitución. ¿Qué es lo que ellos no quieren? Porque cuando ellos tenían mayoría calificada en el periodo neoliberal, llevaron a cabo reformas a la Constitución para beneficiar a una minoría rapaz, y todas esas reformas fueron en contra de la mayoría del pueblo de México. Entonces, como son siempre, ¿no?, de hipócritas los conservadores, tienen preocupación de que se dé marcha atrás a las contrarreformas que se aplicaron cuando ellos actuaban como dueños de México, cuando no les importaba el pueblo de México, cuando marginaron al pueblo de México, cuando humillaron al pueblo de México. Entonces, ahora esa es su preocupación. ¿Cómo le vamos a hacer si ya no vamos a poder privatizar Pemex? Ya no nos vamos a poder robar el petróleo, que es de los mexicanos. Ya no vamos a poder privatizar la industria eléctrica. Ya no vamos a poder darle entrada a nuestros socios extranjeros para que ellos manejen la industria eléctrica. Ya no vamos a poder hacer reformas para congelar los salarios de los trabajadores. Ya no vamos a poder seguir empobreciendo al pueblo en beneficio de unos cuantos. Ese es todo. Entonces, no nos podemos quejar. Ahora, ¿qué fue lo que dijo nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sobre esta representación? Tribunal ratifica la voluntad popular, doctora. Sí, así es. Un reconocimiento a los magistrados del Tribunal Electoral, que incluso ayer lo mencionaron, a pesar de presiones y todo lo que recibieron, cumplieron con la ley y con lo que dice la Constitución, porque es falsa esta idea de que hay una sobrerepresentación. En realidad, lo que hizo el Consejo del INE y lo que hizo ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues fue cumplir con la ley. Entonces eso pues es muy bueno y mi reconocimiento. Oiga, doctora, estas marchas que están teniendo ayer, salen los de la UNAM, algunos estudiantes de la UNAM a manifestarse en contra de esta reforma al poder. Pues querida familia, y ya sabemos quién es la que amenaza, quién es la maleante, pues amenazó a la ministra Mónica Soto y amenazó también al diputado Sergio Gutiérrez Luna, esta Norma Piña, y cómo se pone a quejarse y a decir del presidente de la República que la amenaza. Pero miren, se le viene la noche encima, porque vean lo que dijo Mario Delgado, presidente de Morena. Presidenta, informarle que el día de ayer, ya muy tarde, nos enteramos por los medios de comunicación que la ministra presidenta de la Corte había dado trámite y aceptado una denuncia de contradicción de tesis que presentó el presidente del Partido Acción Nacional. Quiero informarles que como partido, como coalición Juntos Haremos Historia, hemos ya presentado ante la Corte un recurso
de recusación en contra de la ministra presidenta Norma Lucía Piña y de Juan Luis González Alcántara y Carrancá, porque la ministra presidenta es la que da entrada a esta denuncia y la turna al ministro González Alcántara. Estamos pidiendo la recusación porque tienen claramente un conflicto de interés. Queremos recordar que el ministro González Alcántara fue el anfitrión de aquella cena que tuvieron con la ministra presidenta de la Corte y el presidente del Partido Revolucionario Institucional en pleno proceso electoral. Evidentemente no pueden ellos atender y estamos pidiendo la recusación porque tienen conflicto de interés y ellos no podrían hablar sobre ese tema, dictaminar sobre ese tema. Eso es todo, querida familia. Nos vemos hasta la próxima.